¿Cuál es? Síndrome B. coronario agudo con elevación de CT en la cara inferior. B. ¿Todo el mundo apunta a la B? La A, doctor, disección de aorta. Disección de aorta. Ahí, disección de aorta. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Apuesten, apuesten. Hablen, chicos, hablen. Doctor, disculpe, en un examen del aula T3, la respuesta estaba doble. Había una que era doble. ¿Cuál en esa? Sí, doctor, en la La 1, doctor. primera En la pregunta. 1. Tu mismo En la Word, uno. doctor, tiene doble respuesta. ¿Ah? Dice si KST elevado y la D dice si En el KST Word está elevado. bien, porque acá está Ah, en el Word inferior. está bien. En el Pero Word sí está bien, doctor, pero le cambiamos en el examen decía SICA Elevado y elevado. uno decía elevado y otro decía elevada, pero ambas eran caras inferiores. Ah, pero igual. Solamente decía elevado o elevada, caras inferiores, problema. las dos. Problema. Punto extra. Pero igual la respuesta es disección aorta. Así que no hay excusa. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué? Más me guié por lo que son los pulsos asimétricos, doctor. En disección aórtica, más aparte de todo lo que son los sintomatología que parecido a lo que es insuficiencia cardíaca, pulsos asimétricos en la disección aórtica más se van a dar. Perfecto, esa es la respuesta. Un síndrome coronario agudo puede simular un dolor torácico tipo infarto. Y por eso es que siempre se palpan los pulsos en un paciente. Dicho sea de paso, yo he tenido 2 disecciones de aorta con síndrome ST elevado en cara inferior, o puede ser cara anterior. Y la cara inferior es lo más frecuente porque anatómicamente se disecciona la cara lateral y posterior, y es por eso que hace una disección de la arteria coronaria inferior, de la arteria coronaria derecha, generando un infarto de ST de cara inferior, ¿no? Entonces ahí, por más que la respuesta esté duplicada, la respuesta era disección de aorta. Ok, vamos por esa. Muy bien, al menos alguien pensó en examen físico, estaba la respuesta. Ok, en la 2. En la 2, en la 2. Urgencia y Emergencia. Sería emergencia hipertensiva. Hipertensiva. Emergencia hipertensiva, doctor. Emergencia hipertensiva. Porque te buscas bajar la presión La presión arterial. arterial. Urgencia, hipertensión. Urgencia, chicos, urgencia. ¿Por qué es una urgencia? Porque el paciente Ah, no sea malo. no tiene alguna otra connotación que ponga en riesgo la vida del paciente. Urgencia, doctor. Examen físico normal, doctor. Exacto, ahí está, muy bien. Ok. Estas Está un preguntas puntito vienen ahí. engañosas, ¿ah? Por si acaso. Sí, Todas estas preguntas han sido Ay, tipo ay, nuevo. ay. Así va a sí, ser doctor, todo su una examen. urgencia porque está malo, doctor. Todo su examen va a ser así, porque los voy a entrenar para su examen. Ya no va a ser los exámenes teóricos que vienen todos los años. Ok, igual les he regalado 2 preguntas ahí. Ok, la pregunta 3. Paciente cursa con disnea rápidamente progresiva, el examen físico 120-70, con frecuencia cardíaca 98 por minuto. Tiene tórax y pulmones crépitos en 2/3, radiografía de tórax, patrón infiltrativo en alas de mariposa bilateral. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos no es la respuesta probable? ¿Cuál era? Hepatopatía crónica. Hepatopatía crónica. Ahí está. Está facilita esa, ¿no? A veces las preguntas más grandes son las más fáciles. La triada de Beck se observa en... Taponamiento cardíaco. Taponamiento. Cardíaco. Ya, muy bien. ¿Cuál de estas patologías no presenta presión de cuña pulmonar elevada? Ah, A ver, a ver. Ya. A ver, champén, aunque sea muchacho, vamos, vamos. La B. Yo marqué la A, doctor. Yo marqué la A. La A, doctor. La. No, pues, La B. arterial pulmonar precapilar, obviamente. Todas cursan con presiones diastólicas incrementadas, ¿no?
La postcapilar, obviamente, que cursa con lesión postcapilar, por eso que está depresión de cuña elevada, la etiología hipertensiva también, la mitral y la estenosis mitral, ni que hablar. Muy bien, ahí, muy bien, preguntas muy buenas. En una taquicardia paroxística supraventricular son etiologías excepto, ¿cuál de todas? Esa era sencillaza, ¿no? Taquicardia Rama, De reentrada de rama, rama. Ajá, sí. rama en rama. Muy bien. Acá hay un paciente que cursa con CQCT elevado en cara anterior extensa. Trombosis. Tranquila, ajá. Primero vamos a hacer la pregunta por qué, y de ahí vamos a... Primero leo la pregunta y después responden para analizarla, ¿ya? La cuestión más que cuál es la respuesta es en que entiendan por qué la respuesta, ¿no? Paciente que cursa con CQCT elevado en cara anterior extenso, con PCI de enfermedad 3 horas de evolución, acude a centro de donde no hay PCI de emergencia y no hay centros aledaños con hemocentro de hemodinamia. ¿Cuál es el manejo más acorde? Y la respuesta era, como ustedes han dicho, alteplase, ¿no? Si dentro de un paciente que llega a un lugar de centro donde no hay hemodinamia emergencia y tus centros aledaños demoran más de 120 minutos, tú tienes que trombolizarlo, ¿no? Ahí la respuesta era trombólisis con alteplase, ¿no? Muy bien, por eso exageré poniéndola para que ya después no me digan, doctor, está ambigua esa pregunta. Ok, en una insuficiencia cardíaca febril reducida, ¿cuáles de los medicamentos reducen la mortalidad? Señale la respuesta incorrecta. ¿Diuréticos? Ahorradores de potasio. Mentira, ninguno de los anteriores. Ninguno de los otros. Todos reducen la mortalidad, excepto esta pregunta. Esta de acá era fácil. Así preguntan en el ENAM, muchachos, ¿ah? Así que por eso les dije a sus delegados que le dijeran que lean bien. Los YECAS disminuyen, los ARAS, los betabloqueadores, la espironolactona, el estudio RALES, los betabloqueadores con el estudio, por ejemplo, el bisoprolol, con el CIBIS-2, los ARAS como el Valsartán, como el Valhep, y ahora está dentro del ARNI, ¿no? Y acá tenemos los YECAS con el SOF, por ejemplo, ¿no? Recording in progress. No grabes, no grabes. Deja de grabar. Recording stopped. Ok, sigamos. Ok, vamos. Paciente con hipertensión e insuficiencia renal estadio 5 con terapia dialítica. ¿Cuáles de los siguientes medicamentos debe suspenderse? Hidroclorotiazida. Doctor, no está proyectando. Ahora sí. ¿Cuál de todos se debe suspender? La A, doctor. La A, profesor. La A, 5, todos. No. Acá dice insuficiencia renal estadio 5 sin terapia dialítica. Significa que ese paciente tiene depuración menos de 15 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. No se puede dar hidroclorotiazida y casar a cepinatonas al que el paciente entre en diálisis. Muy bien. Perfecto, ¿no? Ahí está, sin terapia dialítica. Ahí está, está fácil esa pregunta, pero si no lo han leído muy rápido, no. Paciente varón de 81 años con FA, persistente de larga data, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes tipo 2. ¿Qué tratamiento no corresponde? A ver. Miligramos de 24 horas. ¿Qué tratamiento no corresponde? Hablen, chicos, cualquiera, vamos, el toque. Miligramos de acetilsalicílico 24 horas. La aspirina. ¿Qué tratamiento no corresponde? La aspirina, ¿no? ¿Y por qué? Se tiene que poner fibrilación auricular, ¿no? Larga data. Una FA. ¿Y qué se hace con una FA? Se saca el score chat bus, ¿no? Y el score chat bus que te dice, si es que el paciente tiene en varones mayor o igual a 2, se anticoagula, ¿no? Es hipertenso 1, es diabético 2, tiene insuficiencia cardíaca 3 y mayor de 75 años tiene 2 puntos, 5 puntos. Entonces se sabe que mayor a 2 se tiene que anticoagular, ¿no? La aspirina ya no se da porque no sirve para nada en un paciente con FA, ¿no? O sea, o no dan nada o dan anticoagulante, no hay un intermedio.
Eso está facilito, ¿no? Paciente de 80 años cursa con taquicardia ventricular monomórfica sostenida con compromiso hemodinámico. ¿Cuál era el siguiente manejo? Cardioversión. Cardioversión, ¿no? Perfecto. Eso, La D. ni dudarlo, ¿no? Incluso en los pacientes con taquicardia ventricular monomórfica, en pacientes con cardiopatía de base, no es necesario ser sostenida, se tiene que cardiovertir de frente, ¿no? Una. Esa ha sido de los pacientes con la última guía americana, ¿no? Ok, un paciente mujer de 80 años que cursa con disnea rápidamente evolutiva posterior a un viaje prolongado en EKG con taquicardia sinusal, ¿el diagnóstico más probable cuál es? Tromboembolismo pulmonar. Ah, esta está facilita, ¿no? Esta pregunta me la recibe todo. Muy bien. Un EKG con diagnóstico de bloqueo auriculoventricular de tercer grado completo. No es correcto. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí, doctor? Ausencia de intervalo. Ausencia de intervalo PR. Ausencia. Ausencia, pero dice, No, ¿cuál? No es correcto, dice. No. La C, doctor. La P La C, P precedida de QRS. P precedida de QRS. Doctor, pero el intervalo PR sí está. O sea, es regular y ahí dice ausencia. Ya, pues está correcto. Ahí dice correcto. No, Correcto, el bloqueo No, correcto. de tercer grado hay no, pero ahí dice ausencia. no es correcto. Ya, pues, De repente se hubiera puesto ausencia de intervalo PR regular, pero no ha puesto eso. Ajá, Correcto. usted puso ausencia del Claro, intervalo doctor. PR, o sea, como si no hubiera intervalo PR. A Y ver. eso sería incorrecto, o sea, eso sería... Ya, te voy a explicar, te voy a explicar. Entonces, A veces no está, pues, en el Ya, te voy a explicar, ya, vamos a explicar. Un ratito voy a dejar compartir mi pantalla. Me mamé. A ver, vamos a explicar. A ver, muchachos, ustedes han llevado la clase de arritmia, ¿sí o no? Sí, el bloqueo. Ya vamos a explicar un ratito. Por eso me gusta, para que después no vean problemas y digan, no, está mal, doctor. Y eso que yo soy, creo, el único doctor que da revisión de exámenes. Los demás no dan revisión de exámenes. Soy solo. Ok. Vamos a... A lo mejor pongo un EKG de bloqueo V para que me entiendan. Ya, un ratito, 5 minutos. Alteración de la formación del impulso y alteración de la conducción del impulso, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de la formación de impulso, la primera patología que se les viene a la cabeza, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Enfermedad no sinusal, ¿no? Porque la enfermedad no sinusal es la, digamos, el foco sinusal se va apagando por una serie de alteraciones fisiopatológicas que no lo vamos a tocar ahora por no ser tema de la clase. Entonces, el no sinusal tiene variantes clínicas, ¿no? Que son 6, ¿no? Síndrome taquibradi, bloqueo sinoauricular, pausas, FA paroxística, insuficiencia cronotropa y lo más frecuente la bradicardia sinusal. Esas son las 6 variantes de un paciente con enfermedad sinusal. Qué bacán. Y ahora, los trastornos que tienen la alteración de la conducción del pulso. Y ahí están los bloqueos AV de primer grado, bloqueo AB de segundo grado, y ustedes conocen MOVIS 1, MOVIS 2. Después, ¿qué les enseñé a mis alumnos bueno, no sé si estaban aquí? Son el fenómeno de Weckenbach, que es este de aquí, claro. Fenómeno de Weckenbach aquí. Pero en el MOVIS 2 tenemos dos tipos, dos variantes. El típico, el atípico y el inverso, ¿no? ¿Sí existía? Sí existía, ¿no? El bloqueo de segundo grado, hay una connotación que se llama bloqueo 2.1, bloqueo AB avanzado, ahí está, y bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Acá, ¿no? Qué sencillo es la arritmia. Entonces, en este paciente, la pregunta decía cuál era lo incorrecto, ¿no? Hay ausencia de PR,
Porque la P no conduce ni un QRS. Por eso es que no puede haber intervalo PR. Esto es diferente que esto es diferente que esto. Entonces no existe un intervalo PR. Por tú y hablar de un intervalo PR, tienes que decir que la P de tercer grado, la P no tiene nada que ver con el QRS porque están disociados las aurículas con los ventrículos. Entonces, bajo ese contexto, vamos a la pregunta, ahora sí, existe intervalo PR. Hablar yo de intervalo PR, la P tiene que conducir el QRS. Entonces la respuesta era la C. Muy bien. Estamos bien, ahora sí. Resolviendo dudas existenciales a esta hora de la noche. Ok. Paciente mujer de 35 años que cursa con disnea progresiva, actualmente clase funcional 3, palpitaciones intermitentes muy frecuentes rápidas y acude a emergencia con disminución de fuerza en el cuerpo izquierdo. El diagnóstico más probable es... A ver. ¿Alguien? ¿Alguien, muchachos? Insuficiencia aórtica. A ver, insuficiencia aórtica. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Estenosis aórtica. A ver, hablen, muchachos, hablen. La cuestión es que aprendan. Estenosis aórtica, dicen todos. Ok. ¿Cuál es la triada de la estenosis aórtica? Es el SIDA, ¿no? Síncope, disnea y angina. ¿Y este paciente tiene síncope, disnea y angina? No. Entonces, por ahí no es estenosis aórtica. Entonces, todo lo que ha marcado la A, ya tronaron, ¿no? A ver. Estenosis mitral. Estenosis mitral. Estenosis mitral. Claro. La triada de la estenosis mitral es palpitaciones, disnea y stroke, ¿no? Porque la valvulopatía mitral es la que genera más embolismo cerebral. ¿Y por qué puse al propósito mujer de 35 años? Porque es muy frecuente en nuestro país la fiebre reumática, la cardiopatía reumática, ¿no? Porque la fiebre reumática se da en jóvenes entre 8 y 15 años. Obviamente son faringitis maltratadas, sobre todo en la sierra. Y estos pacientes desarrollan cardiopatía reumática y generalmente vienen en mujeres jóvenes entre 30 y 45 años con síntomas de insuficiencia cardíaca y debutan con stroke, ¿no? ¿No? Esa era la respuesta. Muy bien. Son preguntas clínicas típicas, ¿no? Nada raro he preguntado hasta ahorita. Paciente varón de 80 años que cursó con síncope, antecedente de HTA, diabetes tipo 2, examen físico preferencial, presenta soplo sistólico 3/6, aórtico con reacción al cuello, sin variación de maniobras de Valsalva y además pulso parvus tardo simétricos. ¿El diagnóstico más probable cuál es? Estenosis aórtica. Sí, estenosis aórtica, ¿no? Porque había puesto a propósito sin variación de maniobras de Valsalva porque una membrana supraórtica, la coartación de aórtica, la miopatía hipertrófica constructiva y la cardiopatía hipertensiva tienen variación del soplo a maniobras de Valsalva. Si es que alguien quería preguntar a propósito, ¿no? Así que ahí estaba la respuesta. Muy bien. Esa está fácil, más fácil. Las dos están fáciles. Paciente mujer que cursa con palpitaciones rápidas e intermitentes, al examen presenta pulso deficitario. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? ¿A qué se llama pulso deficitario? Es un pulso característico de la fibrilación auricular. ¿Pero a qué se llama? A ver, muchachos. El pulso deficitario es la diferencia entre el pulso y la frecuencia cardíaca mayor a 15, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca está en 120 y el pulso está en 100, por ejemplo, ¿no? Esa diferencia entre la frecuencia cardíaca y el pulso se llama pulso deficitario, ¿no? Entonces tiene causas, ¿no? La FA es una de ellas, la teticardia atrial multifocal es una de ellas, el flúter auricular con conducción variable era una de ellas, y las contracciones auriculares prematuras muy frecuentes era una de ellas. Y si quieren agregarle, marcapaso disfuncionante también es una de ellas. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál era? Ninguna de las anteriores, ¿no? Muy bien. Una pregunta semiológica más que de medicina interna, ¿no?
Entonces, los pulsos deficitarios no es patognomónico de la fibrilación auricular. Ok, eso le deben haber enseñado en sus clases de semiología, ¿no? Sigamos. Paciente mujer de 32 años con antecedente de lupus eritematoso sistémico, cursa con disnea progresiva, actualmente clase funcional 2, cursa con edemas en miembros inferiores, invitación yugular positivo, reflujo yugular positivo, asitis, con refietoras con cardiomegalia, no infiltrado intersticial bilateral, con ecocardiograma y dilatación de cavidades derechas, sin chance, pericardio normal. ¿Cuál es el diagnóstico adicional más probable? ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachos? ¿Cuál es, muchachos? La E. ¿La E, doctor? A ver, pensemos un poquito. ¿Por qué sería la E? ¿Tiene ¿La lupus? B? ¿Cuál es la respuesta? La B, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está diciendo en todo momento que si tengo irritación yugular, tengo reflujo hepatoyugular, tengo asitis, tengo miembros inferiores, ¿a qué se llama eso? Insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca derecha, le he hecho una ecografía donde veo cardiomegalia, probablemente no quise aumentar más, sino ya le daba el diagnóstico, probablemente este crecimiento avícula derecha con troncola pulmonar, y además de eso, no se observa infiltrado intersticial bilateral, o sea, estoy tratando de descartar que no sea postcapilar, y además de eso estoy resaltando, les estoy dando la respuesta con esto, cuando digo dilatación de cavidades derechas sin chance. ¿Qué significa? Que el paciente estaba teniendo una hipertensión arterial pulmonar primaria asociada al lupus eritematoso sistémico, ¿no? La respuesta estaba en la pregunta, en realidad. Y había descartado EPIP con una radiografía de tórax normal, o sea, el que ha marcado la A se fue de cara porque no ha leído bien, y el que marcó la E tampoco se fue de cara porque estoy diciendo de que hay dilatación de cavidades derechas y no estoy hablando de cavidades izquierdas. Sencillo la pregunta. Esta es una pregunta de medicina interna. Dicho ese de paso, hemos tenido 3 casos ya de hipertensión pulmonar asociada a LES. Hemos hospitalizado una unidad coronaria, bueno, el que les habla, yo trabajo en el Hospital Loaiza, y el Hospital Loaiza tiene unidad coronaria de cuidados intensivos, entonces nosotros ahí manejamos pacientes de alta complejidad. Si algún día se apertura a las presenciales ya, los alumnos, los que quieran rotar, pueden venir. Ok, obviamente con coordinación, ¿no? Ok, paciente varón de 81 años, portador de válvula protésica mecánica en posición aórtica. ¿Cuál es la respuesta más probable? La B. Warfarina. Harina, ¿no? Las válvulas protésicas se anticoagulan. En el estudio RELY-ON se comparó warfarina con dabigatran y se observó que la dabigatran al mes o a los 2 meses incrementaba la mortalidad, cual estudio tuvo que ser suspendido porque ya no se considera los NOAC como parte del tratamiento de válvulas mecánicas, ¿no? Muy bien, anticoagulación con warfarina. No aspirina, por si acaso, no aspirina. Ok, sigamos con el examen. Paciente varón de 37 años, cursa con picos febriles, línea progresiva, clase funcional 3, de una semana de evolución, examen física, se oculta soprodiastólico, enfoque aórtico, trozo de 6, señale la respuesta incorrecta. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? Ninguna. Ninguna de las anteriores. Ninguna. Ninguna de las anteriores, ¿no? Porque todas estaban bien. Puede ser por un estreptococcus SP, una vegetación en válvula aórtica, PSG elevado, y era obviamente una endocarditis bacteriana, ¿no? Sencilla, pues así era totalmente sencilla. Y la última sí es un regalo, igual que la tía de Beck, ¿no? ¿La onda delta se observa en dónde? La C. Síndrome de Wolf. Listo, muchachos. ¿Alguna duda hasta aquí? En el próximo estudio, mi Muy bien.